El mensaje está titulado Venciendo los temores. ¿Cómo está titulado? Venciendo los temores. Cuando hablamos de temores o de temor, puede tener varios derivados o varias aplicaciones, ya que la Biblia también nos habla del amor reverente hacia su presencia. Pero en esta mañana voy a hablar de aquel temor que nos acompleja, aquel temor que nos frustra en ocasiones, ese temor que causa pánico, ese temor que podría decir no proviene de Dios o no es de Dios. Alabado sea Dios. De ahí que para ello es importante poder comprender bien esta palabra. ¿Qué es temor? Según el diccionario de Wikipedia dice, en primer lugar, se define como miedo muy intenso y persistente a objetos o situaciones claramente identificadas. Es decir, que por lo general cuando surge un temor es porque nuestra vida ha detectado o ha identificado aquello que produce ese temor o que nos hace tener temor. Hoy por hoy también conocemos el temor diferente, llamado fobia. Creo que ustedes han escuchado esta palabra que ha sido actualmente aplicada en nuestro lenguaje, y esto significa temor intenso, irracional, de carácter enfermizo hacia una persona o una cosa o una situación. Es decir que hay temores de temores. Hay temores que son momentáneos. Hay temores que llegan de repente y pasan simplemente porque no es una situación que permanece o que se presenta en nuestro diario vivir o en nuestra vida cotidiana. Hay temores internos dentro del ser humano que se presentan día y noche conforme a la circunstancia que estás viviendo y conforme al proceso que tienes que confrontar. Es decir, que un temor que permanece y que perdura se trata cuando hay un largo camino por recorrer, cuando hay una decisión que hay que tomarla, pero esto demanda tiempo, esto demanda responsabilidad. Y entonces allí se presenta este temor en el cual probablemente te hace tomar decisiones equivocadas al propósito de Dios y a la dirección divina. Dice la palabra del Señor en el pasaje que hemos leído, que se levantó allí este gran filisteo y desafió el pueblo de Dios. Y todo el campamento, juntamente con el rey Saúl, dice que sintieron gran miedo, se llenaron de pánico, porque tenían que librar una batalla. Pero cuando se levanta y se presenta este gigante, ellos pudieron medir sus fuerzas, sus capacidades. Yo me imagino mirándose las caras unos a otros en este campamento, y de repente a lo mejor surgió un gran silencio, donde el rey Saúl esperaba que alguien dijese: yo me atrevo, yo me siento capacitado, yo voy a confrontar, yo voy a pelear. Pero nadie de los que estaban allí en el campamento
tenía la valentía en ese momento porque todos se llenaron de temor, por lo cual se sentían frustrados, se sentían que en el momento no eran capaces de enfrentar esta situación. ¿Sabe, hermano, que los temores nos hacen frustrar? Los temores nos hacen detener en el camino. Los temores hacen que te des por vencido o por vencida. Los temores o el temor hace que se pierda la confianza, que se pierda la promesa de Dios. A su nombre sea la gloria. Dice la palabra del Señor, hablando de aquellos hombres que en un momento tuvieron que confrontar el temor y el miedo. Y uno de ellos fue Elías, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre el cual ha visto y ha palpado la gloria de Dios, pero en un momento dejó entrar su corazón y que asediara su vida, y entonces a lo mejor se sintió incapaz, se sintió que no era lo suficientemente valiente para confrontar aquella noticia que le habían enviado. De ahí que con su corazón lleno de temor decidió ir al desierto. Y fue tanto el temor que deseó morirse. Fue tanto el temor que dice que se tiró, se acostó debajo de un enebro, debajo de un árbol, y allí entonces vino un ángel para darle palabra, para darle aliento, para decirle: ¿qué estás haciendo, Elías? Y en ese momento, cuando Elías huye al desierto, dando a entender que estaba perdiendo la autoridad, que estaba dejando el territorio en manos del enemigo. Y aquí es donde quiero aplicar la palabra a nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque cuando llega el temor a asediar nuestra vida, eso hace que le entreguemos o que le demos territorio al enemigo. Eso hace que dejamos de insistir por lo que tanto hemos luchado. Considero que aquí habemos personas por las cuales estamos orando y orando por algo que necesitamos, qué sé yo, nuestra familia, tal vez en la economía, quizás por tus hijos, por tu hogar. Por alguna razón estás orando, pero cuando llegan estos temores, cuando llega esa voz del enemigo para debilitarte, para decirte no vas a poder, no vas a ser capaz, entonces esto te hace huir y acceder el territorio a tu enemigo. A su nombre sea la gloria. Sabe, hermano, que muchas personas han fracasado y la razón de todo ha sido por el temor. Muchos ministerios de pastores, ministros, de adoradores han fracasado y la causa de todo ha sido el temor. Cuando hablamos de temor, hablamos de un sinfín que se pueden aplicar a esta situación. Hay gente que le da temor recibir críticas. Y cuando las escucha, cuando le llegan y está haciendo algo y recibe críticas no constructivas, sino de señalamiento, eso hace que esa persona deje de hacer lo que está haciendo.
¿Sabe que hay adoradores que dejaron de cantar porque alguien le dijo, se desafinó y se le escuchó feo? Muchos dejaron de predicar porque le dijeron, te saliste del mensaje, no te enfocaste bien, no había unción, no tenías la gracia, tú no has sido llamado para predicar. Alabado sea Dios. Esto se trata de una guerra que se vive en lo interior de tu corazón, que se manifiesta en tu mente y en tus pensamientos. Podría decir una batalla campal, donde se lucha con todas las fuerzas y las energías. Estamos en unos tiempos demasiado críticos, en unos tiempos donde abunda el conflicto, donde nosotros como padres pensamos qué va a ser de nuestros hijos, ya que escuchamos la nueva filosofía y cienciología de la educación, donde están transversando el género de los niños de la humanidad, y nos preguntamos qué va a pasar, qué va a acontecer. Alabado sea Dios. Y todas estas situaciones son aquellos temores que vienen, que se presentan y que en ocasiones nos quieren hacer dudar de la promesa de Dios, nos quieren hacer dudar de la palabra que el Señor nos ha entregado a nosotros. A su nombre sea la gloria. Y como voz de aliento quiero compartir y decirle que prácticamente es natural que todo ser humano atraviese esta temporada, que crucemos esa etapa de temores, que en algún momento confrontemos esta situación. Hubieron grandes hombres de Dios que siempre prevalecieron, pero que en un momento sintieron miedo, sintieron temor. Y como ellos, le he dicho que uno de ellos es Elías. Otro personaje que sintió miedo fue Abraham, cuando tenía que ir a Egipto y sintió miedo por su esposa y dijo: si decimos que tú eres mi esposa, nos van a matar o me van a matar y te van a quedar contigo. De ahí que tenemos que ocultar esto. Y eso, el temor le llevó a mentir. El temor le llevó a ocultar la verdad. Alabado sea Dios. Tenemos otro ejemplo, y fue fue Jod en su momento, cuando viene la represalia, cuando viene la prueba. En el capítulo 3, finalizando, él manifiesta y dice y da a entender que no estaba seguro. Por lo obstante, me vino turbación, dice el Señor. Dice Jod ahí en esa parte. Dice: me vino turbación, porque el temor, lo que me atemorizaba, me ha venido. Entonces Jod da a entender que él tenía un temor hacia su familia, que permanecía día y noche, porque él sabía que en cualquier momento Dios iba a disciplinar sus hijos, porque sus hijos se apartaron del temor de Jehová, comenzaron a hacer lo malo, comenzaron a pecar. Y Jod dice que todos los días por la mañana iba y presentaba ofrenda a Jehová por sus hijos, porque él decía: si ellos han pecado, y entonces presentaba ofrenda para que Dios guardase y librase a sus hijos. Pero el pánico, el miedo que había en su corazón era que tarde que temprano Dios iba a extender la mano para disciplinarles. Estamos hablando del tiempo de la ley, comprenda esto.
De ahí que llegó ese momento que día y noche se le presentaba en el corazón a Job. Y comenzó a vivirlo en carne propia. Comenzó a sentir que la vida no tenía valor, que la vida no tenía sentido, que mejor sería morir. A su nombre sea la gloria. Sabe que el apóstol Pablo también en un momento sintió temor. Un momento donde él explica a través de la palabra. Tengo todas las citas de estos pasajes, pero se me hace muy extenso el mensaje si comienzo a aplicarlas todas. De ahí que tengo que ir cuestionando con el tiempo y así poder concluir de la manera más eficaz este mensaje. Pero el apóstol Pablo da a entender que en lo de afuera estaban confrontando conflicto. Y dice, y de adentro temor. Es decir, había temor en su vida, había temores en su corazón. Ya que el apóstol Pablo estaba llevando un liderazgo en una época donde era demasiado difícil el poder confrontar, el poder predicar un evangelio, el evangelio de Cristo, cuando defendían la ley a capa y espada. A su nombre sea la gloria. Pero sabe que Jesús también sintió temor. Sabe que el mismo Jesús de Nazaret sintió miedo por un momento. Cuando se acercaba la hora y él sabía que iba a ser entregado. Jesús tuvo las dos naturalezas, la humana y la divina. La humana, la divina, porque fue engendrado por el Espíritu Santo, por obra y gracia del Espíritu Santo, siendo el Hijo de Dios. Y la humana, porque tuvo todas las cualidades que puede tener un ser humano. De ahí que él tuvo dos naturalezas, la humana y la divina, o la divina y la humana. Pero en su naturaleza humana dice la palabra que él tuvo hambre, que él tuvo sed, dice que tuvo cansancio, también durmió, caminó y hizo de todo lo que un ser humano puede hacer porque tenía su naturaleza humana. Pero como humano en un momento sintió temor porque la hora se acercaba y dice que fue a orar y a decirle: Señor, si es necesario, pasa de mí esta copa, pero aunque no sea mi voluntad, sino que se haga la suya. Sabe que en el momento cuando ya estaba agonizando allí en la cruz, se sintió que el Padre le había abandonado. Dice la palabra que el Padre, bendito sea el Señor, que Jesús se sintió en ese momento como si hubiese quedado solo y exclamó: alabado sea el nombre de Cristo Jesús. De ahí que si el mismo Jesús tuvo que confrontar en esta temporada de temor, ¿cuánto más nosotros, que dependemos solo de la gracia y la misericordia del Señor? A su nombre sea la gloria. Entonces les he presentado toda la problemática de temores que pueden rodear y que pueden situar nuestra vida, nuestro hogar o nuestra familia o qué sé yo, la finanza, o no sé en qué manera le está hablando a Dios a su vida y a su corazón. Y he presentado esa problemática, pero esa problemática, por supuesto, tiene una solución. Diga conmigo: tiene una solución. Y hay que
necesito que se comience a motivar. Amén. Dígale que está a su lado, motívese, que nos van a enseñar la solución. Alabado sea Dios. Porque en Cristo siempre hay una solución. Siempre hay una alternativa, siempre hay una puerta que se abre, alabado sea Dios. Siempre hay una pequeña luz que comienza a iluminar y a resplandecer en el momento oscuro. Siempre hay un momento de calma, aunque la tormenta sea más fuerte, pero viene la calma y viene la bonanza, porque tenemos a un Dios poderoso. Tenemos un Dios que siempre ha triunfado. Tenemos a un Cristo que no fue vencido, que resucitó al tercer día y dijo: tranquilo, que si yo he vencido, alabado sea Dios, nos dio a entender que nosotros también seríamos vencedores y triunfantes en el nombre de Jesús. De ahí que aunque los temores nos rodeen, vamos a seguir adelante. No nos vamos a detener. Dígale que está a su lado: no se detenga. Sabe, hermano, que la solución en primer lugar para esta situación es no huir a causa del temor. Y quiero que, aplicando esa palabra hoy por hoy, en nuestro día, actualmente acá en Venezuela, mucha gente se ha ido del país por temor. Por temor a que siga la crisis económica. Por temor a que llegue un día donde no tenga nada de recursos para alimentar su familia. Por temor, muchos se han ido por temor a perder lo poco que tienen. Y esta es la situación céntrica que hoy está afectando a la humanidad. A su nombre sea la gloria. Si habláramos de negocios y de invertir, creo que todos vamos a sentir temor y vamos a decir: ¿cómo invertir cuando hay una situación tan crítica? De ahí que solo esto es para aquellos que confían en la promesa del Señor, para vivir temporadas sobrenaturales. Alabado sea Dios. ¿Sabe que cuando Elías comió, dice que luego fue y se escondió o se metió en una cueva? Y entonces vino palabra de Jehová y le dijo: ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí, Elías? Sal de la cueva. Dígale que está a su lado: sal de la cueva. Y en lo que podemos entender en la palabra, entonces Dios le está diciendo: Elías, esa no es la manera. Esa no es la forma, Elías. Imagínese que él sentía la voz, escuchaba la voz de Dios, hablaba con Dios. Ahora imagínese nosotros que en el tiempo de la gracia no escuchamos la voz audible de Dios, sino que la escuchamos a través de la predicación, en nuestra mente, en nuestro corazón, en un sueño, en una revelación. Pero en aquel entonces tenían un diálogo tan genuino, y aún así tenía temor Elías. ¿Qué haces ahí, Elías? Y Jehová le ordena que salga y se ponga allá en el campo, que vaya, confronte la situación. Entonces, imagínese que el temor representa aquel gigante que usted y yo tenemos que confrontar, que no tenemos que huir, porque si huimos, él siempre te va a perseguir, siempre nos va a perseguir.
y va a ser nuestro enemigo, donde nos va a hacer meter a la cueva, donde nos va a hacer ir al desierto, donde nos va a hacer lanzar de la barca, donde va a hacer cantidades de cosas. Jonás tuvo temor de ir a predicar a Nínive, y ese temor hizo que se lanzara mejor a las aguas, y por misericordia ya ustedes saben qué pasó. Entonces, en primer lugar, la solución es confrontar ese gigante de temor. Iniciar una batalla, y la vamos a ganar en el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿cómo vencer el temor? Amén. ¿Cómo vencer el temor? Y para ello vamos a mirar dos puntos importantes. Cómo vencer el temor. Y el primer punto está de la siguiente forma: apropiándose de las promesas de la palabra de Dios. Esa va a ser la primera herramienta para confrontar ese gigante y para vencer ese temor, apropiándonos de las promesas que están en la palabra para nuestra vida. Y por ello quiero que vayamos al libro de San Juan, capítulo 14, verso 1. Los que pueden acompañarme con la Biblia. San Juan, capítulo 14, verso 1. Y allí Jesús le dice a sus discípulos lo siguiente, 14:1: no se turbe vuestro corazón, creáis en Dios, creed también en mí. A su nombre sea la gloria. De ahí que he dicho que el primer punto para vencer los temores es apropiándonos de las promesas que Dios nos ha dejado, que están escritas en su palabra. No se turbe vuestro corazón. Esta palabra turbación la encontramos varias veces en algunos personajes de la escritura, donde por momentos se turbaron. Y esto es lo mismo a tener miedo o tener temor. A su nombre sea la gloria. No se turbe vuestro corazón. De ahí que cuando llegue ese temor, cuando llegue ese pánico, esa xenofobia, cuando llegue aquello que quiere asediarle y hacerle retroceder, ese pensamiento de no puedo, no soy capaz, los tiempos están muy difíciles, nadie me va a creer, no tengo la gracia, no fui llamado, no fui escogido, yo no sé cuántos pensamientos negativos pueden llegar a nuestra vida, a tu corazón. Pero que cuando esto llegue, usted se acuerde que por encima de todo vas a hacer lo posible porque tu corazón no se turbe, porque vas a recordar que hay una promesa de Dios, que hay cantidades de promesas de Dios para nuestra vida. A su nombre sea la gloria. Entonces, que allí necesitamos de esta confianza. Dígale al que está a su lado: necesitamos confiar en Dios. Necesitamos confiar en Él. Necesitamos aprender a entregarle cargas a Dios. Necesitamos aprender a creer en lo que Él puede hacer en nuestra vida. Y considero que siendo así es importante aprender a separar lo natural y lo sobrenatural. Entonces comprendemos que en lo humano
solo vamos a lograr con nuestras fuerzas, con nuestras capacidades, vamos a lograr lo humano. Y que entonces cuando necesitemos lo sobrenatural de Dios, tenemos que acudir, por supuesto, a su presencia. Tenemos que decirle: Señor, aquí sí yo no puedo, te dejo ahí, obras tú, glorifícate tú, manifiéstate tú, oh Jehová. Creo en ti, creo en tu promesa, creo en tu manifestación, creo en lo que me has dicho. Alabado sea Dios. De ahí que es importante apoderarnos de esa palabra, de tenerla en cuenta. Alabado sea Dios, bendito sea Cristo, a su nombre sea la gloria. Dele un fuerte aplauso al Señor. Entonces he dicho que es importante para vencer el temor, el miedo, la turbación, lo que nos asedia, lo que nos deprime, es apropiarnos de la promesa de Dios. Y para ello quiero ver o que veamos un capítulo donde yo le podría decir, no, casi que con ese pasaje usted y yo quedamos armados. Amén. Un solo pasaje vamos a leer, hermano. Yo sé que usted, algunos no lo sabemos casi que de memoria, y es el Salmo 91. Vaya conmigo, Salmo 91. Solamente este salmo, este capítulo, hermano, tiene una herramienta poderosa, tiene una cantidad de promesas que solamente con este capítulo, si usted y yo comenzamos a ponerlo por obra, ojalá escudriñarlo, ojalá leerlo uno y otra vez y decirle al Espíritu Santo, revélame el misterio, el secreto de tu palabra, hermano, nos vamos a fortalecer. Pero este pasaje es impresionante a lo que estamos hablando, para que hoy el Espíritu Santo te fortalezca y te alimentes a través de esta palabra. Mire lo que dice: morando bajo la sombra del Omnipotente. Dice el versículo 1: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro. Escudo y adarga es tu verdad. Bendito sea Dios. Dice el 5: no temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del mal destruya. Qué poderosa palabra, hermano. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Dígale que está a su lado: a ti no llegarán, porque estás en la promesa. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Dice el 9: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. El 11: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, es decir, tu casa, tu familia, tus hijos, tu finanza. Nada podrá tocarlo, porque aquí está la promesa. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará, para que tu pie no tropiece en piedra. Dice el 13: sobre el león y el aspid pisarás, aullarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré, dice Jehová. Oh, yo no sé si usted recibe esta palabra. Yo también le libraré, dice Jehová.
Esa es una palabra poderosa. Yo también le libraré. No importa por dónde estás pasando, no importa qué estás atravesando, no importa de qué tamaño es la tormenta, de qué tamaño es el problema. Lo que más importa es que Él dijo: yo también le libraré. A su nombre sea la gloria. Bendito es el nombre de Cristo. Aleluya. Dice el 15: me invocará y yo le responderé. Promesa de respuesta de Dios. Con Él estaré yo en la angustia. Mire, esta palabra es demasiado poderosa. No solamente en el tiempo del éxito en su vida y cuando estés alegre y contento y bendecido, Él estará, sino que también dice en la angustia. En todo momento, hermano. De ahí que es una tremenda palabra en esta mañana para que te fortalezca. Voy a volver a leer el 15. Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Yo me pregunto en esta mañana, ¿será que necesitamos otro pasaje para aclararle la confianza que Dios te da? Yo me pregunto, ¿será que necesitamos escudriñar otros pasajes para que podamos comprender lo que esta palabra nos está diciendo y nos está entregando en esta mañana? A su nombre sea la gloria. De ahí que no ponga tus ojos en el peligro. Cuando estés pasando por la soga y caminando por encima de ella, no mires hacia abajo, solo enfócate a donde tienes que llegar. Solo recuerda que aunque no lo veas con tus ojos literales, pero recuerda que Él lo prometió ir contigo y Él va a estar allí dándote la mano y ayudándote. Que si por un momento te debilitaras y cayeses, ahí Él te va a dar la mano. Él nos dejó un ejemplo con Pedro cuando él decide salir de la barca y comienza a caminar sobre las olas del mar, y dice que llegó, se llenó de temor, se turbó, y entonces la fe se debilitó y comenzó a hundirse y exclamó: sálvame, Señor, porque perezco. Y dice que entonces Él le tomó de su mano y le llevó a la barca. A su nombre sea la gloria. Él no nos va a dejar solos, aunque seamos imperfectos, aunque por momentos le fallemos, aunque por momentos nos suceda como Pedro. Él dijo: Señor, si es posible, hasta la muerte. Pero Él, conociendo su corazón, le dijo: Pedro, de cierto te digo que no cantará el gallo 3 veces antes de que me niegues. Alabado sea su nombre. Sabe, hermano, como humanos en algún momento le vamos a fallar. Quizás se va a ocurrir un mal pensamiento, quizás vamos a dudar, quizás vamos a no creer en su promesa, quizás la fe no nos va a llegar a donde tiene que llegar, pero aún así Él prometió librarnos, aún así Él prometió darnos la mano, fortalecernos y enseñarnos para que cada día podamos tener una fe poderosa y creamos en las promesas que Él tiene para nuestra vida. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Esta mañana usted tiene que salir plenamente fortalecido por la palabra del Señor. El segundo punto es, he dicho, el primer punto para vencer el temor ha sido apropiándonos de la promesa de Dios que nos ha dejado establecidas en su palabra. El segundo punto está titulado orando constantemente. Esta es una herramienta
que nos va a favorecer del temor. Esta es una herramienta que nos va a ayudar en todo tiempo y en todo momento. Hoy en día, hermano, vemos en la actualización o en el modernismo de la predicación del Evangelio, escuchamos que no hay necesidad de orar mucho, porque si oramos mucho eso ya es extremismo y eso es, qué sé yo, y que ya no hay que ayunar, que hay que hacer ayunos con propósitos, y entonces que, en fin, la cienciología de hoy quiere sacar la oración inclusive del Evangelio, quiere sacar el ayuno, y muchos lo han sacado de las iglesias. En una ocasión estuve compartiendo con una persona y me di de cuenta que en ese lugar ninguno de los de la congregación conocían que era ayunar, porque no lo hacen, porque consideran que no hay necesidad. Pero la Biblia nos enseña de la necesidad del ayuno y la oración. La Biblia nos habla de que hay que orar constantemente. La Biblia dice orar sin cesar. Es la comunión por la cual nos podemos mantener con el Padre y con el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre. De ahí que la siguiente herramienta es la oración, y para ello quiero que vayamos al libro de los Salmos, ahí mismo donde estamos, en el capítulo 34, versículo 4. Salmos 34, versículo 4 dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. A su nombre sea la gloria. Nos podríamos preguntar, si estuviese David aquí presente y tuviéramos la oportunidad de preguntarle de qué temores está hablando, o de qué temores le libró el Señor. Si tuviésemos a David aquí, le pudiésemos preguntar cuáles fueron los temores que el Señor le libró, sería una cantidad. Pero podríamos escucharlo decir: Él me libró de la muerte. Podríamos escucharlo decir: Él me libró de la desesperación. Podríamos escucharlo decir: Él me libró cuando mis enemigos me perseguían. Podríamos escucharlo decir: Él me libró aún cuando el propio rey me perseguía. A su nombre sea la gloria. En una parte dijo David: pacientemente esperé en Jehová. A su nombre sea la gloria. Fueron muchos los temores que llegaron a su corazón, que llegaron a su vida, pero él comprendió que el ir a la presencia de Dios era una alternativa. Y yo te digo en esta mañana, es una alternativa ir a la presencia de Dios, para que ninguno de aquellos temores que nos rodean, que se nos presentan, nos causen turbación, sino que los podamos vencer en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Él me libró de todos mis temores, dice David. No hubo ninguno que se hubiese quedado allí en su corazón, de todo le libró. Pero ¿cómo lo hizo? Clamando. ¿Cómo lo hizo? Buscando la presencia de Dios. Hay algo incoherente que sucede hoy en día, hermano, y es cuando viene la prueba, entonces muchos cristianos se afligen y dejan de orar.
Otros dejan de orar y después de dejar de orar no se congregan más porque le llegó la prueba. Y de pronto se apartan de Dios, se alejan de la promesa. Y esto puede sonar incoherentemente, porque la alternativa cuando te venga la prueba, cuando estés luchando, cuando estés pasando la adversidad, es venir a la presencia de Dios. Él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Él no dijo: cuando estén cargados y emproblemados, váyanse de la iglesia porque no tengo remedio para ustedes. No, Él dice: vengan. De ahí que consideramos que este lugar diseñado como la casa de Dios, el lugar, la estructura para venir el pueblo del Señor, consideramos que este es el lugar donde venimos cargados, emproblemados. Por eso, hermano, es que la iglesia y nosotros tenemos que aprender a ver este lugar lleno de gente imperfecta, no de gente perfecta. Cuando tú vas a un hospital, allí va a haber no gente alentada, a gente enferma, gente que necesita. A su nombre sea la gloria. De ahí que nunca mires este lugar como el lugar que se tiene que llenar con gente perfecta, porque siempre vamos a estar rodeados de gente que necesitamos, de gente que necesita sanidad, de gente que necesita ser instruido, de gente que necesita, alabado sea Dios, ser libre de las ataduras, de gente que necesita ser restaurado por el poder del Espíritu Santo, de gente que está pensando quitarse la vida, pero de pronto Dios lo trae a ese lugar para entregarle una palabra. Este es el lugar donde Dios te capacita a través de la palabra, donde Dios te instruye, donde Dios te enseña, donde Dios te fortalece, donde traes tus problemas a ese lugar, a la casa de Dios, y se los presenta a Él, y entonces Él te da una palabra a través de su espíritu, quebranta su corazón. Vas a sentir deseos de llorar, vas a sentir que en tu corazón esa carga se comienza a disminuir, porque es su presencia, es el fluir del Espíritu Santo, es el Cairo, es su gloria que se manifiesta para fortalecernos. A su nombre sea la gloria. El apóstol Pablo lo enseñó y lo dio a entender, que Cristo Jesús es aquel que nos va a perfeccionar para toda buena obra. Él nos va a capacitar, nos va a enseñar. Bendito sea Dios, alabado sea Cristo. Tengo uno de los máximos ejemplos para decirle que sí se necesita la oración. Y esto está allí en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 39. Alabado sea Dios. Es importante considerar que hoy también estoy dando una enseñanza. Por eso trato de ser pasivo y llevar los puntos en orden para que podamos captar el tema y el mensaje. Bien. Alabado sea Dios. Lucas capítulo 22, versículo 39. He dicho que les quiero enseñar uno de los
máximos ejemplos en la necesidad de la oración. Tiene un tópico aquí antes del 39 donde dice: Jesús ora en Getsemaní. Y dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. ¿Qué hizo Jesús? Aleluya. La pregunta es: ¿por qué oraba Jesús en ese momento? Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Alabado sea Dios. Dice el 43: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Dice el 44: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ya se estaba acercando la hora, se estaba acercando el momento donde Jesús debía de ser entregado. Y entonces Jesús reconoce que necesita comunicarse con el Padre, que necesita la oración, que siendo el mismo Hijo de Dios, el mismo Jesús, nos da ejemplo de la necesidad de la oración. Él oraba al Padre. Alabado sea el Señor. Bendito sea Cristo. ¿Y por qué estaba orando, hermano? Porque sentía que había una presión, sentía que lo estaban rodeando los temores como humano, sentía miedo, sentía inclusive en momentos como de evadir la situación, pero sin embargo él comprendía que había sido enviado para hacer la voluntad del Padre. Aleluya. Y dice que oraba intensamente. Esto nos da a entender que hizo una oración entregándose por completo, orando con una entrega al 100% y diciéndole: Padre, aquí estoy. A su nombre sea la gloria. De ahí que la única forma, hermano, de poder confrontar este gigante llamado temor es confiando en primer lugar en la promesa, que es la palabra del Señor, y en segundo lugar